Bueno, ya, entonces muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en nuestro tercer encuentro del Semillero de Investigación Serendipity, en el cual vamos a trabajar pues temas que son de gran relevancia para nuestra vida profesional y como investigadores principalmente en cómo hacer objetivos, la justificación, planteamiento del problema, el diseño metodológico y pues va a ser moderado por la doctora Melissa Ortiz, quien pues es la líder del semillero del grupo SOFI y pues también es integrante del semillero de investigación Serendipity. Entonces a todos bienvenidos, bienvenida doctora Melissa y para todos nuestros practicantes, nuestros semilleristas, egresados, para todas las personas que hacen parte de estos procesos de investigación. Entonces, pues es una oportunidad para que puedan enriquecer su conocimiento, fortalecer esas habilidades previas que ya con las que ya cuentan. Entonces, bienvenidos y pues bueno, bienvenida, profe Melissa, ya tienes uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Em, sí, bueno, estos temas particularmente son muy importantes al momento de plantearse una investigación. Pero bueno, quiero hacer como un paréntesis y no sé si ya han visto o han hablado alrededor de los eventos para estudiantes, eventos de investigación, el encuentro de semilleros y el encuentro de investigadores universitarios, que son espacios particularmente de participación para estudiantes que tienen intereses investigativos. Entonces, bueno, digamos, todavía hay un poquito de plazo para hacer estas inscripciones y para mandar algún tipo de propuesta. Entonces, la invitación es a eso, a que se puedan unir a estas iniciativas, no solamente como participantes, sino ya con un tema como ponentes o participar con algún tipo de tema ya, digamos, con algún nivel de avance. Creo que Juan Fernando te está dando retorno. Sí, señora, ahora. Yo creo que traten de silenciar los micrófonos mientras la profe habla. Ya nos dejaste aturdidos a todos un Qué ratico. pena, Ya, qué pena, Juan. Inhabilité tu micrófono, pero cuando vayas a hablar, entonces levantas la manito. ¿Vale? Bueno. Entonces, les estaba contando estos dos espacios y creo que ya, digamos, todo está como coincidiendo en los tiempos. Precisamente, como ustedes saben, está proyectado para el 4 de abril la presentación de un primer avance en sus procesos, en sus proyectos de investigación para abril 4, o sea, después de Semana Santa. Digamos en que ustedes también ya en ese punto han entregado como su primer informe digamos, como a la universidad y igualmente también están proyectados para esa semana las entregas de avances, ¿cierto? En cada uno de sus proyectos. Me parece que podríamos pensar de acuerdo a la evolución que veamos en esos documentos y en ese avance que se va a socializar en este espacio, bueno, por medio de un PowerPoint sencillo. O sea, lo importante es que puedan empezar a mostrar, ¿sí? A socializar delante de otros estos avances, digamos, como lo que han hecho ya en búsquedas de información y más que eso en consolidación de esta información para la construcción de
marco referencial claro, que se vea la parte conceptual, la parte teórica y el avance en cuanto a lo empírico. Em, ¿Qué podría ir en este primer avance y en lo que se podría llegar a enviar o a presentar en estos em, encuentros, en estos eventos académicos como el encuentro zonal de semilleros o el encuentro de investigadores universitarios? El avance puede ir hasta la parte de metodología, ¿sí? Tener toda la fundamentación teórica y presentar hasta allí. Entonces, es como empezar a proyectarnos que no es solamente como para una entrega, digamos, de un trabajo en clase, como digamos normalmente lo vienen realizando, sino que ya es en este espacio del semillero, al igual que en los espacios como el encuentro de semilleros y el encuentro de investigadores universitarios, pues son momentos ya de poner en juego todas sus habilidades y competencias y todo lo que han aprendido y también, digamos, ya sentirse y verse y tener como un espacio de interacción ya como psicólogos, ¿sí? Esa es la idea. Que ustedes defiendan un tema frente a otros investigadores, otros estudiantes también de psicología. E igualmente, bueno, ya en el encuentro universitario, ese sí, pues hay de muchas universidades y es un evento internacional que entonces incluiría también otros países. El zonal, digamos, es más como de nosotros, de los investigadores, de los jóvenes investigadores y los, digamos, estudiantes de psicología que están en los diferentes centros de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Entonces, el zonal incluye pues estudiantes que estarían desde Gachetá, Arbeláez, Zipaquirá, Girardot, bueno, se me escapan algunos, Soacha, bueno, pero pues también es un bonito espacio para interactuar con otros y ver qué están investigando otros estudiantes de psicología. Bueno, voy a presentarles ahora sí. Voy a iniciar la presentación. No sé si respecto a este tema tienen alguna inquietud o empezamos. Profe, Dime. yo quería hacer pues más que un Eso. comentario, como Sí. teniendo presente lo que su merced nos acaba de informar, pues de que el siguiente encuentro está proyectado para el día 4 de abril. Ese día pues yo no los puedo acompañar, no sé si sea posible, o sea, seguir o que lo desarrolla su merced y la profe Marisol, o si fuese posible cambiarlo para el 11. No te escucho, profe, dejaste el micrófono apagado. El once no tenemos, ¿cierto? No, el 11 no No tenemos teníamos encuentro, proyectado encuentro. no Ah, bueno, tenemos ahí proyecto. sí, digamos, podríamos ponerlo a consideración de los semilleristas, ¿sí? Si no tiene ningún inconveniente, pues lo correríamos y si no, con la profe Marisol lo haríamos el día 4 como está proyectado. O por Ah, temas Juan. de, Juan está levantando la mano. bueno, ya te quito Ya, no veo, ya, ya, aquí, ya ya, puede habilitar el ya. micrófono. Pues Ahora sí, que en la reunión pasada que habíamos hablado con la doctora Melissa, yo me había postulado de mi grupo, si había que hacer alguna experiencia, si había que compartir algo, yo me postulo y yo estoy dispuesto a organizar algo sobre los avances que tenemos y desde luego participar. No sé si me escuchan. Sí, claro que sí, sí, Ah, vale. vale, sí, muchas gracias. Ya lo había comentado precisamente con la profe Diana, que sobre tu interés, entonces
pues ya estás, ya te tenemos a ti Ya te como, comprometiste. ya te comprometimos. Bueno, ¿alguna otra inquietud o pregunta? ¿No? Vale, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, como ya les dijimos, hoy vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, objetivos y justificación. Precisamente cuando tenemos una idea de investigación, proviene de diferentes fuentes o situaciones, ¿sí? Las principales fuentes son, em, digamos, resultados contradictorios cuando a partir de algún estudio que leemos vemos que pues, los resultados no coinciden, digamos, entre un país y otro. Bueno, entonces pensar, no, este tipo de estudio se debe realizar en este contexto específico para mostrar cómo funciona a diferencia de otro estudio que se realizó y eh, que no coincide, digamos, en esos resultados. Así como ejemplo, hace unos años hubo un estudio en el que se aplicó un instrumento que evaluaba como síntomas o sea, bueno, digamos como en general, niveles de felicidad, ¿sí? Y digamos, dentro de lo normal para un grupo normativo, una muestra estándar de Europa, pues daba unos valores y esa prueba estaba validada en Europa y se aplicó en un país de Latinoamérica, eh, creo que fue en Brasil, y dio unos resultados, digamos, exagerados, o sea, como unos niveles ya que indicaban unos síntomas de manía, ¿sí? Pero precisamente porque se comparó, ¿cierto? Con baremos o con una muestra normativa que correspondía a un contexto europeo, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una falla. Entonces uno dice, no, hay que realizar un estudio seriamente aplicando un instrumento que esté validado en el contexto propio. Entonces, bueno, esa puede ser una iniciativa para una fuente de idea para investigación. Lo otro pueden ser también creencias, ¿sí? A partir de ya creencias personales, queremos, digamos, investigar si efectivamente ese fenómeno se desarrolla de esa manera, bueno. O también, por ejemplo, sobre experiencias individuales. Entonces, por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría sobre abuelas cuidadoras, precisamente porque mi abuelita en algún tiempo ocupó un rol muy importante y yo decía, no, pues las abuelas, y más aquí en un contexto latinoamericano, eh, son muy importantes y no han sido adecuadamente estudiadas. Y efectivamente sigue habiendo ese vacío de investigación porque no hay muchos estudios sobre el rol de las abuelas como cuidadoras. Entonces, bueno, por ejemplo, ese estudio que realicé, pues surgió de una experiencia individual, ¿sí? De algo personal. También ideas como materiales escritos, libros, revistas, tesis, periódicos, o sea, diferentes tipos de fuentes de información que revisamos, que consultamos y nos damos cuenta, no, este tema es muy interesante, es importante mirarlo desde otra perspectiva o incluir, digamos, otra variable para relacionar con esta. Bueno, eso entonces puede surgir a partir de lecturas y que nos damos cuenta que es un tema pertinente, interesante, que necesita ser evaluado o investigado de otra manera, bueno, dándole como otro enfoque. También puede ser a partir de teorías, ¿sí? Entonces, tenemos una teoría que queremos comprobar y hacemos una investigación. Vacíos en el conocimiento. Entonces, encontramos
que se ha investigado mucho sobre, no sé, la sexualidad digamos, en la juventud, en la adultez temprana y media, pero poco en la adultez tardía. Entonces decimos, no, aquí es importante investigar sobre el tema. Descubrí un descubrimiento de un procedimiento de la investigación, entonces también como eh, poner a prueba nuevos procedimientos, nuevos instrumentos, herramientas. También pueden generar ideas, conversaciones personales, observaciones de hechos o darle explicación a un hecho o inclusive presentimientos, o sea, como que una idea que uno tiene, no, esto es susceptible de ser investigado. Bien, eso puede ser una fuente de investigación, ya que la investigación sea viable es otra cosa. Ahí después de tener la idea es que vamos a mirar y analizar si realmente es factible de ser investigado y cómo se haría. Entonces, en la medida en que vamos mirando ya y definiendo ahí sí propiamente ese planteamiento del problema, los objetivos, mirando cómo sería esa metodología a emplear, es que empezamos a aterrizar también estas ideas, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente las preguntas que podemos hacernos para formular un proyecto de investigación son, bueno, ¿qué estudiar? Entonces, elegir un tema. Entonces, ¿cómo está la situación de ese tema, de esa variable? Entonces, de acuerdo a eso, mirando la situación, podemos llegar a plantear el problema, el planteamiento del problema. Las preguntas de investigación que deben ser respondidas, entonces esto corresponde a la formulación y sustentación del problema de investigación. ¿Qué propósito tiene la investigación que se plantea? Entonces ahí es donde vamos a poder plantear los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los motivos para adelantar el estudio propuesto? Aquí correspondería la justificación de la investigación. Normalmente la justificación se relaciona con y se conecta con esa necesidad realmente que nos lleva a decir esto es necesario investigarlo, es importante investigarlo por tal y tal cosa. Y creo que siempre les digo a los estudiantes e igualmente, digamos, en este espacio a los semilleristas, que en la justificación siempre van estos datos de impacto, cifras que nos muestran eh, que es una problemática, digamos, como más real digamos, para el lector cuando vea esa justificación diga, claro, es que esto es una problemática compleja que necesita ser estudiada, que necesita ser atendida. Entonces, por ejemplo, si es una investigación sobre violencia de género hacia las mujeres, entonces, bueno, que esa justificación tenga cifras que muestran la magnitud del problema, ¿cierto? Entonces, eso iría ahí en esa justificación, aquello que motiva a adelantar este estudio. ¿Quiénes han investigado anteriormente sobre el tema planteado? ¿Qué se ha escrito sobre él? Entonces, haciéndonos estas preguntas, vamos a darle forma a ese marco referencial, ¿sí? Entonces, darle como un sustento precisamente a lo que estamos investigando. Bueno, ¿qué se pretende probar? Entonces, allí vamos a poder formular la hipótesis. Si es desde, o sea, bueno, porque ahí está como esa inquietud, bueno, pero las hipótesis, ¿cómo deben ser? De acuerdo al tipo de estudio, pues se formulan de alguna manera las hipótesis. Si es un estudio cuantitativo, claramente la hipótesis va a estar relacionada con el tipo de análisis estadístico que se va a desarrollar. Entonces, si va a ser un estudio correlacional o si va a ser un estudio de regresión en el que se va a mostrar la influencia de una variable sobre otra o solamente correlacional, mirar la relación, o si es un estudio solamente descriptivo. Entonces, de acuerdo a eso, iría la hipótesis. Entonces, si fuera un estudio correlacional,
la hipótesis se plantearía como en una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Siempre en el estudio estaremos tratando de probar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la que indica que sí existen diferencias entre, no sé, la calidad de vida y el estrés, que sí existen, que sí existe una relación entre estas dos variables, entre calidad de vida y estrés, por decir algo. Existe relación entre estas variables, sería la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula es que no existe relación, pero nosotros estamos tratando de establecer que sí existe una relación entre estas variables. O si fuera un estudio en el que se está mirando la influencia de una variable sobre otra, entonces que sí influye el estrés sobre la calidad de vida, ¿cierto? Bueno, pero si es un estudio de tipo, o sea, de carácter cualitativo, entonces las hipótesis van más como hacia la comprensión, ¿sí? Hacia la comprensión del fenómeno. Y de acuerdo a eso lo vamos a señalar. Bueno, en cuanto al diseño metodológico de la investigación, entonces corresponde la pregunta, ¿cómo se va a realizar la investigación? Entonces, precisamente, ¿qué herramientas se van a emplear? ¿Con quién se va a realizar? ¿Y cómo se va a hacer? Y ya para, digamos, a qué fuentes escritas se va a referir el investigador, entonces pues corresponde a todos esos elementos de ese marco referencial en cuanto a lo conceptual, lo teórico y lo empírico, y que sería como dependiendo del tipo de estudio, podría ser como una especie de estado del arte sobre el tema o, o una compilación alrededor del tema o si es solamente como verificar, no sé, el tipo de herramientas que se han empleado para evaluar esta variable, entonces se haría, digamos, dependiendo de lo que esté buscando el estudio, pues entonces también la bibliografía estaría relacionada con lo que estamos buscando. Y bueno, los recursos necesarios cuando se necesita poner un presupuesto. ¿Y qué fases tiene la investigación y cuándo se ejecuta cada una? Pues el cronograma de actividades es lo que correspondería allí. Ay, me pasé. Bueno, algunas preguntas orientadoras del problema. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando o escribiendo un planteamiento del problema, vamos o sea, no de manera así lineal, ¿no? Necesariamente es que colocamos la pregunta y la respuesta, no, sino que dentro del contenido de este apartado debe ser evidente el porqué del problema, a quién está afectando el problema, cuáles son las características del problema, cómo se manifiesta el problema, qué factores intervienen en la orientación del problema y qué sucedería si el problema no se atiende, ¿sí? Todo esto debe estar respondido dentro de ese apartado de planteamiento del problema. O sea, si algo de esto nos falta, entonces debemos completarlo. ¿Por qué? ¿A quién afecta? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se manifiesta? Esto es importante porque le va a dar, pues, digamos, como la razón de hacer el estudio, ¿no? O sea, como que, bueno, sí, esto es un problema realmente y es necesario, entonces eso es lo que le va a dar también fuerza a nuestra investigación. Bueno, algunas ideas para una investigación. Entonces, aquí ya hemos hablado un poquito de esto, ¿sí? Entonces, diferentes fuentes como experiencias, libros, teorías, conversaciones, ¿sí? Pero como les decía, la mayoría de estas ideas suelen ser poco precisas y requieren transformarse en planteamientos más precisos y estructurados. Entonces, una vez llegó una estudiante y me decía, yo quiero hacer algo sobre trastornos del aprendizaje. Y yo le decía, bien, pero ¿qué tipo de estudio?
ay, no sé, pero algún trastorno en particular y no se puede hacer sobre todos. No, toca enfocarse, toca ir como fijándose en algo más específico. Y, eh, y digamos, para ver esto, digamos, investigarlo, como, ¿dónde puedo hacerlo? Y le dije, bueno, digamos, eso también es otro asunto, ¿no? ¿Cómo acceder a la población? O sea, uno también tiene que pensar, ¿será posible? ¿Sí? O por ejemplo, me decía una colega que ahorita pues hay una convocatoria de investigación y me decía, yo quiero trabajar con eh, mujeres víctimas del conflicto armado. Y, y pues tengo algunos contactos, pero realmente es tan difícil acceder a esta población porque, digamos, está bajo protección, ¿no? Y las entidades y las fundaciones que trabajan con mujeres bajo estas circunstancias, pues, digamos, no quieren que nada, ninguna investigación o proceso que se haga sea algo revictimizante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanta facilidad? O sea, uno puede sentir que bien, que es una necesidad, pero realmente podemos acceder a la población, se va a, o sea, hagamos ahí, hay como los contactos suficientemente fuertes, se va a facilitar esto, entonces hay que también pensar eso. Bueno, se debe conocer más sobre el tema y ser atractivo para la persona, pues el tema, ¿no? Si realmente una persona empieza a investigar sobre un tema y no siente como que es algo que le gusta, que es realmente de su interés, que en algún momento puede llegar a apasionarle el tema, pues es mejor que no, porque si no le gusta, pues no lo va a poner ni la dedicación, ni el interés, ni lo va a hacer bien, ¿cierto? Em, Hay que definir y seleccionar la perspectiva o forma de abordar el tema. Entonces, si va a ser netamente desde una perspectiva psicológica o se puede tener en cuenta otra perspectiva o dos perspectivas simultáneamente. Bueno, entonces, tener esas claridades. Cuando se hacen estudios interdisciplinares, es muy enriquecedor esas múltiples perspectivas, ¿no? Entonces, eh, si eso hace parte del estudio y se puede realizar de esa manera, pues maravilloso. Bueno, solo con la idea y el tema no se sabe la información a recolectar, qué métodos, cómo analizará los datos que obtenga, ya que requiere formular el problema específico en términos concretos. Entonces, realmente es cuando se hace el planteamiento del problema que uno empieza a darse cuenta si es posible o no es posible y como que podría llegar a utilizar, bajo qué metodología o qué herramientas o qué instrumentos podría llegar a emplear. Entonces, bueno, ya digamos en el trabajo directamente con estudiantes, cuando el estudiante viene sin una idea específica, entonces se le puede hacer estas preguntas. Entonces, si quieren, ustedes piensen si fueran a hacer una investigación o su opción de grado en investigación, o sea, como su tesis, ¿qué aspectos de la teoría estudiada en su formación académica, profesional, le gustaría conocer y profundizar? ¿Existe alguna inquietud teórica, alguna experiencia práctica que le gustaría investigar? ¿Es de interés el tema? Entonces, ¿cuáles temas le interesan? Entonces, de acuerdo a eso, pues se va, digamos, el docente que oriente la propuesta, pues va como a darle mayores precisiones y como a definir ya con más, como con una mayor eh, seguridad, digamos, desde lo científico, el tema, ¿sí? Porque no, de pronto hay estudiantes que tienen muchas ideas y muchos temas interesantes, pero que al momento de aterrizarlos, pues no son factibles. Bueno, nunca se debe seleccionar un tema por imposición, o sea, porque el docente le dice, no, usted debe investigar sobre esto. Debe ser, pues, preferiblemente de libre escogencia.
tampoco se debe hacer por facilismo, como de que, bueno, esto es lo que conviene en el momento y así no me guste, pues lo hago para salir del paso y sacar adelante esto como sea. No, realmente los que estamos, o sea, los psicólogos que somos investigadores, que nos gusta la investigación, estamos en esto porque sentimos un auténtico interés, un gusto, como una pasión. Si no nos gusta, o sea, si no nos gustara la investigación, no estaríamos aquí porque digamos que tiene sus altas y sus bajas y a veces hay muchos inconvenientes y a veces como trabas también dentro de las investigaciones o a nivel institucional, bueno, cosas como esas, pero si a uno le gusta, pues persiste, ¿cierto? Em, bueno, debe contarse con la capacidad, debe escogerse de acuerdo al nivel de conocimientos que se posee, de acuerdo a las afinidades, ¿sí? Entonces, digamos que hay personas que tienen habilidades manuales, artísticas o que tienen un contacto específico con una comunidad y de acuerdo a eso también se puede llegar a elegir el tema. Un tema que muestre ya entonces propiamente desde nuestra disciplina una problemática y que se pueden llegar a dar desde estas afinidades también personales. Em, Originalidad, tratar de escoger temas no tan trillados y que aporten al conocimiento. Entonces, por ejemplo, o ya digamos, sí, en contextos específicos que lo requieran. Por ejemplo, mirar estrés laboral. Y uno dice, bueno, pero ese tema tan trillado, pero puede llegarse a ser atractivo dependiendo de la población que es a la que se vaya a estudiar, ¿sí? Eh, y dándole algún nuevo enfoque o algo así, pero preferiblemente temas no tan trillados. En este momento, bueno, cuando estábamos en plena pandemia hubo un boom de investigaciones alrededor del COVID-19 y todo era en contexto de pandemia, en tiempo de pandemia, todas las investigaciones estaban como en el título tenían la palabra pandemia, COVID-19, ¿sí? Y pues ese tema ya en este momento no, qué cosa tan trillada, realmente. Pues fue necesario e importante investigar en el momento, pero ya es un tema que uno dice, uy, ya, demasiadas investigaciones en ese tema. Bueno, por factibilidad, que exista documentación, permisos institucionales, eso es importante, que tengamos realmente la posibilidad de hacer la investigación y que se pueda tener acceso tanto a la información como em, a la muestra, ¿sí? Entonces, eso es importante que sea factible. La utilidad, evidentemente, que sea de utilidad para la entidad o municipio o, o bueno, o el grupo social al cual se va a investigar. Bueno, un proyecto se evalúa, o sea, ¿por qué es tan importante definir adecuadamente los, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación? Porque al momento de evaluar un proyecto se va a mirar si es aplicable, si es factible, si hay un adecuado manejo del tema, si hay un beneficio social, si los costos son adecuados o si son excesivos, si el tiempo es adecuado, ¿sí? Y qué aporta este proyecto a la ciencia, a la técnica, a la cultura, al desarrollo social, bueno, dependiendo de hacia dónde va a enfocar. Los principales fuentes de los problemas son, como ya les venía diciendo, resultados contradictorios, vacíos en el conocimiento y explicación de un hecho. Esos son como los que más, los que más se utilizan, ¿sí? Mm, las preguntas orientadoras para el problema. Entonces, dentro del problema se debe responder estas preguntas. Creo que ya venía como
hablando de esto ya sería un poquito repetitivo. ¿Por qué? ¿A quién afecta el problema? ¿Cuáles son las características del problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Y qué factores intervienen en la orientación del problema? ¿Y qué sucedería si el problema no se atiende? Sí. Bueno, hay como recorderis de eso. Bueno, el título es muy importante. El título debe estar directamente relacionado también con el planteamiento de los objetivos. O sea, casi que el título debe dar cuenta del objetivo general. Debe estar muy relacionado. El título de la investigación a realizar debe ser claro, preciso, completo. Para establecer el nombre más adecuado para el proyecto debe responder a 3 interrogantes. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Sobre qué? ¿Y dónde? Entonces, cuando hablamos de ya comparando un poco estas preguntas con lo que sería un objetivo general, que el qué, cómo, por qué y para qué, entonces de alguna manera, ¿y dónde? Ah, bueno. Y entonces, de alguna manera coincide con varias de esas preguntas en cuanto a lo que sería un objetivo. ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué y dónde? De esta forma, la estructura del nombre está comprendido por 3 partes: el proceso, o sea, la acción o acciones que se van a desarrollar, el objeto, el motivo del proceso, la localización, o sea, ya la ubicación geográfica de la investigación. Y un buen título se debe resumir en aproximadamente 17 a 21 palabras, dependiendo de, digamos, lo que solicite. Si está haciendo un artículo de investigación, las revistas solicitan títulos, em, puede ser más corto. En una de las revistas que publiqué pedían que fuera solo 12 palabras. Y uno como, ay, pero ¿cómo reduzco el título a solo 12 palabras para dar cuenta del qué, del sobre qué y el dónde? ¿Cierto? Bueno, una vez se disponga de los requerimientos previos, se debe iniciar un diagnóstico preliminar, o sea, síntomas del problema o, bueno, como aspectos relacionados. Con los síntomas, identificar los hechos y situaciones que se observaron, indagar sobre causas de los síntomas o los hechos y relatar la situación actual. Entonces, cuando llegamos ya al planteamiento del problema, pues tenemos nuestro tema definido. Debemos tener una bibliografía básica, bueno, obviamente, digamos, alguien que nos asesore si es un estudio eh, con fines de opción de grado. Si no, pues siempre uno tiene un equipo investigador. Por eso, digamos, con la profe Diana, con la profe Marisol, nos apoyamos en los procesos de investigación y de esa manera también, pues digamos, mejoramos los procesos de investigación entre las 3. Un ámbito especial definido, entonces, una empresa, una organización, bueno, lo que si es de un alcance no más, o sea, como a un grupo de personas específico dentro de una comunidad específica o dentro de una organización, o si se va a hacer, digamos, una muestra representativa de toda una población más grande. Por ejemplo, si fuera de no sé, una muestra de hombres bogotanos, pues cuántos hombres hay en Bogotá y qué sería una muestra significativa de hombres bogotanos. Pero entonces hay que mirar que realmente esto sea posible, ¿no? Y que se esté dando la cobertura a la población deseada. Bueno, contar con el apoyo de un miembro del ámbito espacial siempre es lo más recomendable. O sea, como les decía, tener un contacto en la comunidad, en la fundación, en la empresa donde se va a realizar el estudio. Información preliminar sobre los eventos que suceden en el ámbito espacial. Entonces, también antes de llegar propiamente a hacer la investigación, hacer una observación, hacer algunas entrevistas o tener algún tipo de acercamiento formal o informal, también puede ser a la comunidad o a la organización. Entonces, eso también ayuda. Bueno, entonces precisamente debemos mirar, pues, dificultades, vacíos o necesidades que nos conducen a realizar una investigación con objeto de resolverlo o explicarlo. Entonces, eso es lo que va dentro del problema. Mostrar esto.
Debe ser identificado con claridad el punto de partida. Este es el punto de partida de la investigación. Entonces, hacemos una descripción del problema, la ambientación en relación con el medio, se plasman los antecedentes, las teorías, los supuestos básicos. Bien. Esas características de la situación descrita como lo más relevante, lo más importante, y ya propiamente la formulación del problema. O sea, es como al cierre de este planteamiento del problema, vamos a decir, bueno, como todo esto que acabamos de mencionar dentro de este planteamiento, se sintetiza en esto, o sea, ya, como concretarlo. Breve, preciso y se puede hacer en forma de pregunta. Normalmente al cierre de un planteamiento del problema se coloca como se define, digamos, como ya la síntesis. Este es el problema de acuerdo a lo que se ha descrito y se plantea la pregunta. A veces se hace la pregunta, a veces no se hace la pregunta, ¿sí? Dependiendo si lo solicitan o si lo consideramos más, o sea, si lo consideramos pertinente porque nos da más, como una mayor claridad para el lector al hacer la pregunta, pues es en ese momento se recomienda también. Y la pregunta y el objetivo igualmente están muy relacionados. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, bueno, si es de carácter cuantitativo. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades en forma de pregunta. O sea, ¿en qué medida? ¿Qué afectó? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Y cuál es la calidad? Debe poder observarse y medirse, ¿sí? Y debe poder, digamos, si es cuantitativo, como les decía, la posibilidad de una prueba empírica. O sea, de aplicar algún tipo de herramienta que nos permita determinar o evaluar los niveles o la percepción o el conocimiento digamos, dependiendo de lo que se está evaluando. Y de ser necesario también, sí, sería, digamos, lo más conveniente que sea susceptible este estudio de ser replicable. Entonces, pues, si el planteamiento del problema se hace adecuadamente, pues da cuenta de que esto puede ser aplicado también en otras comunidades o en otros grupos o en otras empresas con características similares. Bueno, ahora, los objetivos. Aquí va la descripción de los aspectos que se desea estudiar sobre el problema con el fin de dar respuesta global a este. Entonces, cuando nosotros planteamos un objetivo, estamos diciendo lo que pretendemos hacer, ¿sí? Y eso que pretendemos hacer debe ser susceptible de ser evaluado, de ser comprobado. O sea, si nosotros ponemos un objetivo, eso es lo que va a mirar el lector, que bueno, se cumplió el objetivo. ¿Cómo se da cuenta de que se cumplió el objetivo? Entonces, a través de los resultados y esa discusión de resultados, se debe mostrar que efectivamente se dio cumplimiento a lo que se pretendía realizar. La descripción de los resultados intermedios, los que sumados dan respuesta al problema de estudio. O sea, esos son los objetivos específicos. ¿Sí? Los objetivos específicos usualmente se traducen en acciones concretas. Bueno, las características de los objetivos deben ser dirigidos a los elementos básicos del problema, deben denotar aspectos mesurables y observables, su redacción debe ser clara, precisa y concisa, y los verbos utilizados deben estar en infinitivos y ser medibles. El orden de los objetivos debe ser lógico según el problema de estudio. O sea, si lo primero que vamos a hacer, digamos en el caso de ustedes, es em, como determinar las investigaciones realizadas, o bueno, o la bibliografía, o determinar más bien como los documentos em, que dan cuenta del tema tal, ¿sí? Dentro de qué periodo de tiempo, ¿sí? De los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser realizar un estado del arte sobre la expresión y comunicación emocional en docentes durante
los años 2014 a 2024, digamos, ¿sí? A nivel latinoamericano, digamos, para darle un mayor contexto. Entonces, ¿qué se va a mirar allí? Investigaciones que se han realizado o, bueno, la bibliografía que ha trabajado este tema durante estos años, que se han publicado en esos últimos años en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, deben denotar aspectos mesurables, observables, su redacción debe ser clara, los verbos utilizados deben estar en infinitivos y ser medibles, el ordenamiento debe ser lógico según el problema de estudio. Entonces, primero, digamos, hacer la recolección de toda esa información teórica. El siguiente sería como la construcción de un instrumento, por ejemplo. El siguiente sería como la aplicación, el análisis de resultados, ¿sí? Esos serían los específicos. Entonces, los específicos van demostrando un orden en el que se va a realizar el estudio, ¿sí? Bueno. El enunciado debe ser claro, preciso, de las metas que se persiguen, son los resultados esperados. En algunos estudios, no sé si ustedes se han dado cuenta en las lecturas que han hecho, eh, casi que en los resultados van dando cuenta como en el mismo orden de los objetivos, ¿sí? Y lo mismo aplica para la discusión. Entonces van mostrando cómo se realizaron estos análisis en orden, por lo general, de los análisis más generales a los más específicos, ¿sí? También. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de sus objetivos, como ya les dije. El objetivo general es lo que pretendemos realizar en nuestra investigación. Entonces, nuestro objetivo debe ser, como ya les decía, medible, claro, ¿sí? Entonces, un objetivo no puede ser algo como generar conciencia. ¿Cómo podemos realmente evaluar, dar cuenta de que sí se generó conciencia? ¿Mm? Entonces, es algo demasiado como o sea, demasiado vago y no es muy específico y no es susceptible de ser evaluado fácilmente. O, a ver, objetivos como, a ver, no sé, mejorar los proyectos de vida. Entonces, no sé, como que uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto podemos dar cuenta de que se mejoraron los proyectos de vida? ¿Cierto? Entonces, Calidad de vida. sí, o eso, sí, o de alguna manera, o sea, pues dependiendo del estudio podría llegar a lograrse, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O mejorar, digamos, la calidad de la relación de pareja, ¿sí? Pero si esto ¿cómo se podría establecer si hubo una mejoría? Entonces tendría que hacerse como una aplicación antes, hacer un proceso de intervención y luego una aplicación después para mirar si hay diferencias entre el antes y el después dentro de un mismo instrumento que evalúa calidad de la relación, ¿cierto? Puede ser posible, pero si nomás se está haciendo una serie de actividades y talleres, eso no lo podemos, o sea, a partir de un taller uno no puede decir, ya, mejoramos la relación de pareja de estas personas que participaron en este taller. No, ¿cierto? Entonces es algo que realmente concuerde con lo que estamos haciendo. Ay, se me fue. Mm, los objetivos específicos indican lo que se quiere realizar en cada una de las etapas de la investigación. Entonces, el objetivo general se traduce como en esos resultados. Y los objetivos específicos son esos aspectos más puntuales que vamos a investigar. Para formular los objetivos debe tenerse definido el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Se debe responder a las siguientes preguntas.
¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar? A relacionar la formulación del problema, analizar y responder las acciones a elaborar para responderla, nos encontramos con el objetivo general. Bueno, ¿cómo formular los objetivos? Entonces, ahorita vamos a centrarnos en la construcción de objetivos y quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, un objetivo bien formulado es el que logra transmitir exactamente lo que intenta realizar el investigador, es decir, lo que pretende obtener como resultado, lo que se desea conocer. El objetivo debe identificar el tipo de resultado que se pretende alcanzar, debe ser claro, preciso, alcanzable, deben ser congruentes entre sí los objetivos, dentro de los objetivos específicos. El objetivo se debe iniciar con un verbo en infinitivo, determinar, identificar, establecer, evitar los verbos que no definen claramente, entonces saber, conocer, apreciar. Después del verbo se coloca el evento que se desea conocer y las características circunstanciales que complementan la información deseada. Oh, oh, aquí, listo. El objetivo general, entonces, por lo regular es uno solo, ¿sí? Siempre vemos un objetivo general. Y tiene mucha similitud con el título, como ya les había dicho, aunque el título pues es más conciso, ¿sí? Se busca que sea más preciso, pero que estén conectados, que cuando uno vea el objetivo diga, ah, claro, sí, pues digamos el título ya de una vez lo está orientando sobre lo que va a ser el objetivo de la investigación. Pero el objetivo pues va a ser más amplio. Debe abarcar todos los elementos de la investigación para exponer lo que realmente se desea lograr. Entonces debe responder a qué, a quién, dónde y cuándo. Corresponden ya los objetivos específicos a un mayor grado de precisión con respecto a lo que se busca. Y pues digamos que eh, cada uno de estos es susceptible de ser evaluable. También no deben ser demasiados objetivos específicos, o sea, no como 10 objetivos específicos, no. Normalmente vemos 3, 4 objetivos específicos, máximo 5 objetivos específicos. Normalmente 3, 4, ¿sí? Debe ser igual al número de variables y debe simplificarse su presentación. No se repite el lugar y el tiempo de la investigación. O sea, si ya hemos dicho en el objetivo general que se va a realizar con mujeres colombianas, ¿cierto? Entonces, en los específicos ya no se vuelve a decir que mujeres colombianas, de tales y tales edades, o bueno, no sé, o en tales rangos, no, no, ahí ya no lo decimos. Ya se asume que se está desglosando lo que se está diciendo en el general. Entonces, eso no se repetiría. Entonces, por ejemplo, si el objetivo general es evaluar la expresión y comunicación emocional en docentes colombianos, ¿cierto? Entonces, no se va a repetir en los objetivos específicos esa parte de que son colombianos y que de diferentes, no, 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 ya esos elementos no se repiten. Bien, ni el tiempo específico, ¿sí? Justificación. Entonces, ya les había dicho que es como esa información de impacto que da cuenta de, de por qué este problema es tan importante. Es ofrecer argumentos lógicos y sólidos del por qué es importante realizar la investigación proyectada. Debe de ser a una estructuración lógica fundamentada en la información concreta, preferiblemente numérica, como les decía, datos de impacto, que muestre la magnitud y la trascendencia del problema, sustentada en citas bibliográficas que la respalden. Ah, bueno, sí, y estos datos de impacto no pueden ser de la revista Vanidades, ni de revistas así de farándula, sino claramente de medios de información científica y organizaciones, digamos, mundialmente reconocidas. Entonces, si damos datos de la Organización Mundial de la Salud, de em, de la UNICEF, datos, por ejemplo, ya digamos propiamente de nuestro contexto, por ejemplo, de Forensis, que es em, de la Fiscalía, ¿cierto? Es que nos muestra como las cifras exactas de homicidios, de feminicidios, bueno, de los tipos de agresiones, bueno, están ahí
las cifras muy precisas por año, ¿sí? Incluso por bimestre del año, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de fuentes para colocar allí como esas datos importantes. Bueno, algunos elementos importantes, indagar si realmente es una novedad, ubicar el problema en la realidad actual, vislumbrar los efectos o consecuencias sociales, económicas, científicas y tecnológicas de la investigación. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio del construir objetivos. Eh, Les voy a dejar los elementos, sí. Los elementos por este lado y por este lado. Les voy a dividir la pantalla aquí. Ay, este se me quedó. Les voy a dividir la pantalla aquí. Entonces, les pongo acá estos elementos y por este lado les voy a poner los posibles verbos que pueden llegar a utilizar. Esto y acá están los verbos. Ay, nos faltan, es que quedan muy mínimos. Si los alcanzamos a ver ahí. Creo que este está más, lo podemos reducir aquí un poquito este. Y aquí. Listo, ahí ya están. Listo. Entonces, los elementos que vamos a tener en cuenta dentro del objetivo. Entonces, lo primero, el verbo, ¿cierto? Inicia con un verbo que nos va a indicar lo que se va a hacer, ¿sí? Si se va a analizar, si se va a aplicar, bueno, lo que se va a hacer. El objetivo, el objeto, entonces, como tal, ¿qué? La condición de calidad, el criterio de evaluación, ¿sí? Y la finalidad, ¿para qué? ¿Cómo y para qué? No sé si les muestro aquí, este ejemplo les puedo mostrar. Entonces, bueno, este es un ejemplo no relacionado. ¿Qué dice? Bueno, espérense, los muestro grandecito y luego sí. Verbo que indica el grado de complejidad del estudio. Entonces, comparar evento del estudio, la calidad de vida, la unidad de estudio personal médico, el contexto hospitales y clínicas privadas del Departamento de Santander, la temporalidad 2004. Entonces, comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos del Departamento de Santander y el que labora en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a su calidad de vida durante el periodo 2004. ¿Sí? Ese es el objetivo y se divide en estas partes, ¿no? En lo que sería el verbo, el evento de estudio, la unidad de estudio, el contexto y la temporalidad. Bueno, vamos a seguir este ejemplo. Es que se ve muy chiquito. Espera, trato de... No sé si podemos poner al tiempo por aquí los verbos. No, no se deja. Bueno,
Aquí. A ver, no es que siempre nos queda. Voy a dejarles aquí grandecito los verbos, que son como lo más clave. Y les voy a dejar pequeñito esto. ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí, quería mirar, sí. Listo, entonces voy a volver a poner. Pues vamos a tratar de redactar el objetivo para nuestro tema que estamos trabajando ahora. Entonces recuerden, el verbo, el evento de estudio, la unidad de estudio, el contexto y la temporalidad. Pues bueno, le voy a dar 5 minuticos. Piénsense como investigadores, o sea, ¿cuál sería ese objetivo de la investigación? Y bueno, si es un estudio teórico, nuestra unidad de estudio no son personas, sino documentos, ¿cierto? Pero si se va a hacer con personas, entonces pues es el grupo de personas con las características particulares.
Sería que quien vaya terminando lo puede colocar en el chat o lo puede compartir. Sí, Yo tengo un par compañeras y profesoras. ¿listos? Sí, Bueno, vale. Entonces, Juan, comienza. vale, pues no tenía claro si era con el tema que estamos estudiando o con otro, pero el primero lo hice determinar las enfermedades mentales más comunes en los menores de edad de la ciudad de Medellín. ¿Y como para qué harías eso? Para saber cuáles son las enfermedades más comunes en los menores de edad en Medellín y así poder plantear estrategias que puedan resolver las necesidades de estas personas con estas enfermedades. Sí, pero sí ves que como que uno le queda ahí como, bueno, pero ¿esto con qué fin? Sí, sí, sí. Sí, E hice otro con el tema que estamos sí, nosotros de la investigación, porque no me había quedado claro si era con el tema de sí, la sí, investigación y expresión. Bueno, eso. eh, identificar las herramientas de comunicación y expresión emocional que utilizan los docentes de las universidades, colegios y jardines infantiles de Colombia. Quedó acotado en un espectro muy amplio, pero como es más o menos lo que estamos trabajando. ¿Con qué finalidad? Vuélvemelo a leer. No, pues ahí sí es. Ven, vuélveme a Sí, decir, ¿cuál fue el señora. verbo que utilizaste? ¿El verbo que Eh, utilizaste? identificar. Mm, sí. En este caso Identific sería evaluar. ok, Entonces, digamos, evaluar es un verbo que en este caso nos da mayor luces sobre lo que se va a hacer. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Para evaluarlos, ¿cierto? ok. Evaluar esas, digamos, herramientas y estrategias de expresión y comunicación emocional Que en usan los los docentes. docentes, ¿sí? De diferentes niveles, digamos que de docentes que se desempeñan en diferentes niveles educativos de Colombia, sí. Listo, ahí estaría. Gracias. Ujú. Yo creo que tengo uno, pero me quedó un poco largo. Dale. A ver, lo leo acá. Realizar una evaluación de las emociones del docente durante un semestre académico con el fin de identificar patrones emocionales, factores desencadenantes y su impacto en el ambiente de aprendizaje y bienestar docente. Inmenso. Sí, te das Demasiado. cuenta que eso hasta allá no se llega, que Sí, no se puede lograr hasta ese punto. No. Entonces, y digamos, ahí utilizas un doble verbo al inicio, ¿cierto? Que sería realizar como una realizar evaluación. una evaluación. Entonces, es Evaluar. evaluar, Ujú. ¿sí? Es evaluar. Ujú. Eh, y, y bueno, y lo que vamos a evaluar efectivamente son, o bueno, no sé, como aspectos asociados a la expresión y comunicación emocional en docentes, ¿cierto? Ujú. Mm, la investigación llega hasta, o sea, tiene un alcance hasta cierto punto. Digamos, en este proceso de la investigación llegamos hasta evaluar ahí y evaluar esto que está pasando en estos docentes en un momento específico, ¿sí? Durante el primer semestre del 2024. Pero, pero ya esos elementos, claramente los resultados, la discusión va a llevar a futuras investigaciones que permitan algún tipo de intervención o que esta, digamos, funciona más como a manera de un diagnóstico, ¿no? Esta evaluación se hace como una evaluación inicial para identificar algunos elementos que permitirán después profundizar
¿cierto? En otras investigaciones se podrá profundizar, en otras investigaciones ya se podrá no solamente hacer como tal investigación empírica, sino intervención, entonces, o investigación-intervención. Entonces, hay que mirar que sea factible, que sea realista. Y de acuerdo a eso, pues también quitar o poner los elementos que se necesiten, sí. Ujú. Bueno, ¿alguien más? Profe, en escala de Yo grados. puse evaluar la eficacia de estrategias de intervención para mejorar la expresión y comunicación emocional en docentes de educación primaria y universitaria, pues respecto al tema que estamos trabajando. Claro. Pero, ¿cómo vas a evaluar la eficacia? ¿Mediante qué herramienta? Porque eso, digamos, uno dice, ok, si va a evaluar la eficacia, entonces va a utilizar un instrumento de eficacia en las estrategias educativas, por decir algo. O eficacia en Más las estrategias de que no de estamos pruebas de evaluando la las eficacia. pruebas. Ok, sí. Quería implementar ahí como las pruebas que, pues, aplicadas, las que vamos a aplicar. ¿La eficacia? No, o sea, ¿cómo evaluamos la eficacia? Mediante un instrumento de eficacia, ¿cierto? Pero eso no se haría de esa manera. Ellos nos van a indicar si las estrategias que ellos utilizan consideran que son eficaces. Pero es entonces su percepción sobre la eficacia, ¿cierto? Entonces, mira si ves que eso se va complejizando, porque no estamos Sí. evaluando directamente la eficacia. O sea, ellos ahí en una pregunta sí dicen que si considera que son eficaces las estrategias que implementan, pero es algo subjetivo, porque no estamos hablando como tal la eficacia, sino la opinión de él sobre su eficacia. Doctora Entonces, Melissa, sí, dime. ¿nos podría hacer, disculpe nuevamente, un poco más de énfasis sobre, por ejemplo, nuestro tema de la expresión y comunicación? Entonces, ¿qué sería, aunque hoy vimos, le pudimos dar ya un primer vistazo al test, que no es test, al instrumento, perdón, que es la palabra correcta? Entonces, ¿qué sería lo que vamos a evaluar ahí? No son las herramientas, es la percepción de ellos acerca de sus herramientas. Si pudiéramos ahí, si nos pudiera profundizar un pelín como para quedar más aterrizados. Por una parte, digamos, las preguntas cerradas hacen referencia a la expresión y comunicación emocional de ellos, digamos, en lo personal, ¿cierto? Que Sí, por una parte es eso, evaluar la expresión y comunicación emocional, y podríamos colocarlo como y factores asociados en docentes de Colombia, ¿cierto? Durante el primer semestre del 2024. Sería así. Y esos factores asociados, pues sí, son elementos relacionados con la expresión y comunicación emocional, como digamos su percepción, sus estrategias, asertividad, ¿cierto? sí, Eso, para no colocarlas como tun, 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 ¿sí? Eso lo podemos sí, colocar señora. en los objetivos específicos, ¿sí? Que se va a evaluar por una parte, propiamente la expresión y comunicación, o sea, cómo se expresan ellos, cómo comunican sus emociones. Y también en otro objetivo, entonces, como aspectos como la percepción de las estrategias que utilizan para el manejo de problemas, de cómo, bueno, sí, Sí, eso. Ahí sí se nos pueden aclara poner, mucho, doctora. ya en los específicos se coloca esos aspectos más específicos. También para no sobrecargar el objetivo general y, y sí, no tiene sentido en ese punto. Bueno, y sobre otros temas, ¿quién quiere proponer? Profe, Sí. yo En el chat eh, hay unos, ¿cómo? profe. Lo habíamos escrito en el chat.
Ah, agregué analizar la relación existente entre las acciones proambientales y el efecto positivo en el ámbito nacional e internacional en los últimos 10 años. bueno, ahí la unidad de análisis es los documentos, ¿cierto? Entonces, Sí. las investigaciones, entonces ahí falta decir que son las investigaciones, porque si no queda como si se fuera a hacer con personas. Entonces, vuélvelo a leer. Sería, pero lo leo como dice que debería quedar o como lo leí. Sí, Como, a ver, cómo, digamos, ya ahí incluyendo lo de las investigaciones, ¿cómo quedaría? pues ahí yo lo agregaría como analizar los documentos sobre la relación existente entre las acciones proambientales y el efecto positivo en el ámbito nacional e internacional en los últimos 10 años. Bien, está bastante bien, pero entonces yo creería que podríamos colocarlo como analizar, digamos, digamos, las variables, colocarlas las dos, ¿sí? El afecto positivo y ¿cómo En me las dijiste? acciones Y proambientales. las acciones, preciso. Los documentos de acciones proambientales y afecto positivo y su relación, porque eso es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, por una parte se miran los que nos dan cuenta de acciones ambientales, los que nos dan cuenta de afecto positivo y su relación, pero que y su relación sea como el tercer elemento allí. Entonces, a ver, si lo replanteamos, ¿cómo quedaría? Analizar los documentos de las acciones proambientales, el Entonces, afecto analizar los documentos sobre acciones proambientales y sobre el afecto afecto positivo positivo y su relación. y su relación en el ámbito nacional e internacional en los últimos 10 años. O sea, analizar Es. los documentos sobre las acciones proambientales, el afecto positivo y su relación. Ujú. En los ¿Sí? últimos 10 años, pero entonces es mejor colocarlo, como no sabemos el momento en el que algún lector va a tomar este documento, uno de una vez coloca los años. Entonces, del 2014 al 2024. ¿Listo? Ok, ok. Gracias. Y así quedaría. Bueno, bien, ahí vamos bien. ¿Alguien más? En el chat hay varios, profe. ¿Sí? Bueno, algo que antes de leerlos del chat, ustedes ven aquí en estos verbos para ser usados en la redacción de objetivos, o sea, dependiendo de lo que nosotros pretendamos hacer. Entonces, si buscamos comprender, si buscamos aplicar, si buscamos analizar, si buscamos sintetizar, evaluar, ¿sí? Entonces, elegimos alguno de estos. Entonces, por ejemplo, verbos relacionados con conocimiento, está identificar, definir, describir, enumerar, explicar, detallar, mostrar, exponer, identificar, hasta ahí. Bueno, hasta ahí. Y los de evaluación, entonces, los de evaluación, por ejemplo, en la última columna, comparar, evaluar, calificar, categorizar, contrastar, criticar, concluir, demostrar, ¿sí? Comprobar. Entonces, eh, dependiendo de lo que estemos buscando hacer, entonces vamos a elegir el objetivo que sea más adecuado. Entonces, por ejemplo, el que les decía que estaba mal hecho y que era utópico como generar conciencia, ese no está, generar conciencia, ¿cierto? O como dicen algunos, concienciar. No, ese sí que menos, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí leamos los que están por aquí. A ver. Mm, bueno, ya, Yerlis, me leíste, ¿cierto? A ver. mm, Tatiana, evaluar la eficacia, no, ese ya también lo tenemos, ¿cierto? Que ya lo revisamos. Ajá.
Determinar los factores de riesgo psicosociales en adolescentes embarazadas en un área rural de Boyacá durante el periodo 2022 y 2023. Los factores de riesgo psicosociales. Bien. Ujú. Sí, pero digamos como esos factores de riesgo psicosociales pues son muy amplios. No sabríamos hasta porque, digamos, hablamos no hablamos de una variable única, ¿cierto? Porque, digamos, con el caso de expresión y comunicación emocional estaba, bueno, expresión y comunicación emocional y factores asociados a la expresión y comunicación emocional, claramente. Pero aquí, factores de riesgo psicosocial es algo tan amplio que realmente se podrán determinar todos los factores de riesgo psicosocial. Sí. Tocaría mirar, ¿cierto? Si es posible. ¿Cómo lo pensaste, Natalia? Pues yo pensé como los factores de riesgo psicosocial, me refería a la pobreza, me refería tal vez a las pocas oportunidades escolares, o sea, como ese tipo de factores, pero sí es verdad, es muy amplio y serían muchísimos factores asociados a un embarazo adolescente. Entonces sí tocaría como enmarcarlo, no sabría cómo disminuir como Sí, el habría que rango. mirar las variables específicas y de acuerdo a eso agruparlas, tal vez. Por ejemplo, uno puede hablar de variables relacionales, entonces que está en algo vinculado con las relaciones, ¿no? Con las relaciones, con sus diferentes, digamos, como los contextos en los que se desenvuelve, que la parte de su comunidad, eh, de su Tal vez exclusión familia, de su social. pareja, bueno, sí, tantas cosas. Entonces, habría que mirar, digamos, si son factores más hacia aspectos relacionales o hacia aspectos más demográficos o bueno, sí, eso también. ¿Qué decías, Juan? No, que tal vez la exclusión social aplicaría ahí se podría, en el contexto que la compañera habla de las variables psicosociales que afectan a las mujeres, a las chicas en embarazo, que la exclusión social siempre suele ser uno de esos factores ahí que se manejan esas. Sí, o aspectos, digamos, ya en el tema emocional también, ¿no? Eh, como factores también que las afectan emocionalmente. Si es algo que las afecta de manera más directa o son cosas, digamos, del contexto o son como ellas se sienten o se perciben, entonces habría que mirar esos riesgos, si son más a nivel individual o, bueno, no sé. Pero bien, eso ahí es el momento en que uno empieza a mirar el tema y ya a consultar bibliografía al respecto, y uno dice, ah, no, ya empiezo a ver la luz y a definir y a precisar un poco más. Pero eso sí, como les decía, se necesita leer información para poder ahí sí llegar a plantear un objetivo, porque ya el objetivo se hace cuando se tiene el planteamiento del problema. Bueno, sigamos mirando el de Angélica. Explicar cómo realizar los objetivos, justificación y diseño metodológico a los estudiantes del semillero de investigación con el fin de, sí, de llevar a cabo una investigación clara y concisa con futuros profesionales en el área de psicología. Em, a ver, Profe, buenas explicar. tardes. Profe, es que yo le hice así porque Sí, pues hasta ahora estoy empezando. Creo que llevo como la tercera clase de este año en lo del semillero
semillero, entonces todavía no tengo tema en específico. Fue lo primero que Claro, alcancé a notar de lo de hoy. Sí, señora. sí. Em, a ver, vamos a mirar si explicar para el conocimiento, o sea, son verbos de conocimiento. Tal vez exponer sería más adecuado. Exponer, exponer, em, Y ahí hay doble verbo, ¿cierto, profe? sí, entonces más bien como explicar el desarrollo de objetivos o la escritura, ¿sí? De objetivos, justificación, planteando el problema. Hasta diseño metodológico no llegamos hoy. Ese va para la siguiente. A los estudiantes del semillero, sí, sería como la población. Em, en este momento específico, ¿no? Ya con el fin de llevar a cabo una investigación clara, concisa, como futuros profesionales del área de psicología, pues ya es algo que se sale de mi control, yo no podría medir y evaluar eso, entonces ya eso es algo que les corresponde a ustedes, ¿cierto? Entonces, ya, digamos, sí, es, digamos, como apoyo a los procesos de investigación en curso, digamos, como apoyo a los procesos de investigación en curso, pero no podría garantizar que después ustedes van a llevar a cabo una investigación clara y concisa como futuros profesionales al área de psicología, no, hasta allá no alcanzaría. Pero sí, bueno, sí, claro, es un objetivo muy loable, pero sí tiene una limitante aquí, no se podría como ser tan utópico. Pero bien, muy interesante digamos, como este ejercicio que realizas y que estés empezando en el semillero. ¿En qué semestre estás? En el cuarto, Mm, bien, sí, señora. listo. Te reconozco por estar aquí en este semillero y sentir este interés por la investigación desde este periodo académico en el que te encuentras y te animo a seguir participando de estos encuentros y posteriormente a desarrollar tu opción de grado con nosotros. Es Listo, muy profe, muchas enriquecedor gracias. como profesional hacer como opción de grado una investigación o una monografía. Y en algunos procesos postgraduales, digamos, en algunas maestrías, solicitan o exigen que la persona durante el pregrado haya hecho un estudio teórico o empírico sobre algún tema, o sea, una tesis o una monografía, ¿sí? Entonces, muy bien. Bueno, em, ya, hasta ahí. Hasta ahí está digamos, los aportes. Eh, bueno, ya que a la profe Diana dicen que deben registrarse por el campus virtual para diligenciar la asistencia. Ya que tocamos el tema de las opciones de grado, ¿alguno de ustedes ha proyectado hacer su opción de grado en investigación, monografía o con algún proyecto aplicado? No, profe, de hecho no tenía conocimiento de que se podía hacer con una investigación. De hecho, pensé que solo era la tesis o el diplomado, solo esas dos opciones. No tenía ni idea. Entonces Bien. ya estoy haciendo lo del diplomado. Ah, carambas. Bueno, ustedes tienen 6 opciones de grado. Las 6 opciones de grado son investigación, monografía, proyecto aplicado, créditos de especialización o maestría,
el diplomado, ¿sí? Y pasantía. Esas son las 6 opciones de grado que ustedes tienen. Si, veamos, la recomendación es que, digamos, para hacer investigación, monografía o proyecto aplicado, se empiece a realizar, digamos, durante este último año de estudio. Si se quiere, digamos, como graduar al tiempo, que terminar los cursos y todo esto, o sea, como que todo se cierre al tiempo. Eh, y ya, digamos, las otras opciones, la de créditos de posgrado, se hace durante el último periodo, o sea, ya cuando están con 154 créditos, pueden hacer la de créditos de especialización o maestría. Y, digamos, también en este momento pueden hacer la de diplomado, esto, pero digamos, el diplomado podría hacerse, si están en su último periodo académico, pueden hacerlo en el último o en el penúltimo periodo académico, digamos, como simultáneamente a los cursos. La mayoría de estudiantes que optan por la opción de investigación, monografía o proyecto aplicado es porque verdaderamente pues sienten ese interés, ¿no? De hacer algo en un grupo específico, en una comunidad, o que tienen un interés muy claro por un tema, o les llama la atención o proyectan hacer después una maestría, entonces dicen, no, sí, yo quiero hacer investigación porque sé que después si hago una maestría, el fuerte va a ser en investigación, entonces pues digamos como tener esa preparación también previa desde el pregrado. Eh, y, y y algunos dicen, no, yo prefiero terminar todos mis cursos y dedicarme a mi investigación para hacer la opción de grado. Entonces, digamos, se demoran un semestre más y la sacan adelante, por decir algo. También podría ser así. Y, em, digamos, por, pues algunos tendrán afán y otros no tanto. ¿Sí? Así que es también dependiendo del estudiante y de sus gustos, ¿no? Y sus temas también de interés que desee elaborar. Aquí veo una manito levantada. ¿De quién es la manito? De Laura. De Laura, sí, sí, profe, yo deseo la opción de grado, la monografía, porque estuvimos hablando con la profe. Ay, no te escucho. Con la profe, ay, se te fue la señal. Creo que ella estuvo hablando conmigo y Ah, qué cuéntame, día sí. en alguno de los espacios de los estudiantes que están haciendo el trabajo en expresión y comunicación emocional. Sí, Habían pues 2 estudiantes que estaban interesadas en poder participar pues, de realizar su opción de grado en algún tema de investigación y pues de hecho quedó pues como quedaron de enviarme pues como más o menos el tema que les gustaría para poderles pues dar las indicaciones para que puedan presentar la propuesta ya prácticamente para el 803, de modo tal que la puedan, como están en escenario 1, la puedan desarrollar durante el 803, 16-4, como en este periodo, para que terminen a la par con sus materias en diciembre, o sea, más o menos finales de noviembre, ya estarían terminando pues como tal, la opción de grado. Todo siempre y cuando, o sea, digamos que realmente eso es compromiso del estudiante, la dedicación y el tiempo que se le dedique. Y pues claro, sí, la sí. seriedad del tema, ¿no? Sí, por supuesto. Igual la invitación, digamos, es a conversarlo, ¿no? O sea, como que ustedes tienen unas ideas y nosotras aquí como las docentes que acompañaríamos su proceso,
pues los vamos a orientar y a guiar o también a hacerles algunas propuestas y ustedes deciden si se acogen también a alguna de las propuestas que les hagamos. Bueno, Juan, ¿también estás interesado? Yo estoy interesado en hacer la maestría en psicología social, pero sí me daría para graduarme a final de año. Esa es mi Bien. pregunta. Ah, o sea, tú estás interesado en los créditos de posgrado, ¿sí? Sí, 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 señora, en la maestría Ah, en bien. psicología social. Tú estás Psicología en práctica comunitaria. 1, sí, en psicología Sí, comunitaria. sí, Estás en señora. práctica 1, entonces cuando estés haciendo la práctica 2, bueno, en este momento ya no te quedan casi cursos con práctica 2, ¿qué cursos harías? ¿Cuántos cursos te faltarían? Me quedaría solo el de semillero y El escenario 2. seminario, el Sí, seminario, el escenario seminario, 2 y seminario. sí, señora. Seminario de investigación. Ah, bueno, listo. Esas son las condiciones ideales para tomar esa opción también, porque se toman en el último semestre y tú ves ahí 10 créditos de especialización o 10 créditos de maestría, en este caso sería maestría, y eso equivaldría, la maestría se compone de 4 periodos académicos, equivaldría como más o menos a un periodo, ¿sí? Avanzarías un periodo dentro de Sí, la maestría dentro del pregrado, ¿sí? sí. El aprobar estos créditos, creo que con un mínimo de 4 es lo que se te valida como digamos, el aprobado de tu opción de grado. Y luego continuarías con tu maestría ya teniendo tu título, ¿sí? Sí, Pero señora. sí, Sí me perfectamente daría posible. O sea, para digamos que graduarme adelantas un a final de semestre. año. Sí, señora. Exacto, lo Sí, harías en el segundo. de los cuatro Pero adelantaría uno. tienes que hacer la solicitud. Tan pronto termines este periodo académico, hacer la solicitud de que esa es tu opción de grado elegida. Ah, Esa opción bueno, de grado se lo hace tendré en cuenta. mediante un FUS, que pues se puede por FUS digital, ¿cierto? Eso. Y Gracias. ahí ya empiezas el proceso para esa opción de grado. Muy bien. Bueno. Tutora, y si yo estoy Sí, interesada en dime. una monografía, a mí me queda también como el compañero seminario, o sea, estoy aquí haciendo prácticas y políticas públicas y en el otro periodo me tocaría practicados y seminario de investigación. Si yo quiero hacer una monografía, ¿debo empezarla ya? ¿Es obligatorio o es más adelante o cuando ya vaya a empezar el 2? Eso es lo que me pone como en duda. Dependiendo de cómo estén también tus tiempos, ¿sí? Y Ah, ok. hay personas que dicen, no, yo quiero hacerla y así me demore un semestre más, la hago, ¿cierto? Ujú. Eh, en este momento, si se elabora la propuesta, se pasa como a un comité y aprueban para la asignación de asesor, que ese proceso dura como unos 20 días a un mes. Ok. Entonces iniciarías, ¿sí? Pero digamos ya contando con el acompañamiento de alguna de nosotras dos, de Diana o mía, yo pues casi digamos que en parte es como una garantía de que esa propuesta va a ser aprobada y que van a hacer la asignación de asesor, que dentro de al enviar la propuesta se diría, bueno, quien está asesorando la propuesta es la docente Diana Puentes y por eso se recomienda que la asesora asignada sea Diana Puentes, ¿sí? Entonces, Ya. digamos, mientras pasa el proceso mientras pasa ese proceso de asignación de asesor, tú puedes empezar a trabajarla con tu asesor, que que ya sabes que te van a asignar ese asesor, ¿no? Claro. Entonces, pues digamos que ahí se va avanzando, o sea, no hay que esperar hasta la asignación de asesor para ya empezar la escritura, Exacto. la búsqueda, la información que se quiera. Entonces, sí, es perfectamente posible. Ah, Y ok.
Perdona, y para complementar lo que la profe dice, digamos que también es muy importante que se haga la solicitud, ¿sí? Si se viene trabajando en esa misma línea, que dentro del correo el estudiante escriba, sugiero, solicito que por favor el asesor sea Diana Exacto, sí. Puentes, Melissa Ortiz, no sé, la profe Marisol Bejarano, pues digamos que algunas de las integrantes, pues que estamos acá en este proceso, ¿no? Y Ujú. pues que ya Sí. conocemos ese trabajo que ustedes están adelantando, ¿listos? Listos. Y si uno se decide por diplomado, ese también lo tiene que empezar desde ya o ese tiene ya es cuando vaya No, a ese acabar la carrera. podrías hacerlo en el segundo semestre, sí. Digamos, En hay ese unas caso, fechas, ¿cierto? Hay unas exacto, eso cohortes, iba a es decir. un recibo aparte. Digamos, la investigación no tiene costo o la monografía como tal no hay un costo adicional. Es la dedicación de tu Ajá. tiempo, ¿no? No, Pero profe, claro, el ¿por qué no nos diplomado, dijo antes? ¿Por qué no nos dijo antes? Y porque el uno diplomado, pagando pues el sí, diplomado. ay, es ahí sí, no preguntaron. La Ah, monografía sí es Sí, 9.000 pesos, es mm, gratis. ya, haberlo Sí. sabido antes. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, en el periodo, pues, intersemestral, creo que es el de 802, si no estoy mal. Cero 8:30, Ahí, sí. tres. ese. Ahí se puede adelantar, digamos, de pronto el seminario de investigación. No, Eso es de un semestre sí, esos completo. siempre se programan en periodos de 16 semanas. Ujú. Ah, ok, ok, listo. Gracias. El curso creo que sí. El curso como tal, porque es un curso teórico, pero ese es el curso que es un curso de 2 créditos. Pero Sí, Sí, la opción de grado como tal, no. Pero pues digamos que sería solo un curso, pero pues, pero normalmente ese no lo programan en intersemestral, por más de que es teórico. ah, No sé si te has dado cuenta. Pues es que si llegara a estar, o sea, ahí toca yo estar evalué pendiente, digamos, ayer, sí. yo evalué ayer las pruebas, pero entonces no sé si serían para el 16 2, porque yo soy docente de ese curso. 16.2, sí, no, ese está solo en periodos de 16 semanas, creo. 16.1, 16.2, 16.4 y 16.5. Ujú. Entonces, digamos que se podría hacer, pues, el seminario de investigación con la práctica 2 junto con la opción de grado. En un semestre se pueden hacer esas tres cosas. Sí, claro. Ok, gracias. Bien. Bueno, ya como estamos finalizando, les invito a diligenciar su asistencia. Les agradecemos por la participación. Realmente, pues es importante que se sigan vinculando estos espacios, que le compartan también la información a sus compañeros. Si ustedes se dan cuenta, pues es tema general de ese tema. Em, en relación al registro de asistencia, que veo que varios tienen dificultad, no se puede. eh, entonces está con el nombre que allí aparece, está cómo hacer objetivos, justificación y planteamiento. Búsquenlo en el periodo donde dice 1701 y no coloquen ni programa, solo escuela. O sea, solo búsquenlo por el nombre, no coloquen programa, ni coloquen curso, ni coloquen zona, ni coloquen todos centros, sino coloquen solo ve y buscas el nombre y va a aparecer y aparece el nombre de la profe Melissa. Profe Diana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Es que en el primer encuentro, segundo, hicimos lo de la hoja de vida, hicimos lo del enlace, enviaste un correo y lo enviamos. ¿Y ya qué más se hacía? ¿Ya? ¿Solo cierto eso? Eso era todo. Luego de diligenciar ese correo, de enviar esa hoja de vida del investigador, era importante y pues es de hecho necesario que ustedes puedan enviar sus datos eh, en el siguiente linkcito, pero pues digamos que es importante que ya se los comparto. Es un link, pero entonces es
necesario que ustedes antes de diligenciarlo garanticen que sí les abren los enlaces. Creo que varios ya lo han hecho, pero entonces garanticen que el enlace les abra. ¿Cómo lo pueden garantizar? Pueden buscar en una ventana de incógnito y pues allí copian y pegan el enlace, pues van a ver que allí les aparece. Porque si no, pues los van a enviar luego un correo, les van a decir de investigación que el correo no abre. Entonces, si, por ejemplo, pues veo personas que son nuevas, entonces le dan vinculación nueva. Pero también encontramos acá personas que ya varios periodos han estado vinculados, entonces le dan actualizar datos. ¿Listos? Ahí les piden pues algunos daticos de cuando iniciaron, de cuando ingresaron a la universidad y demás. Sí, hicimos el correo y envió un correo con el enlace y habían varias preguntas de si éramos del Sí, semillero y esto, eso ya lo hice, eso hasta, y ya envié todo el enlace del Google Scholar, del CEVELAC, del Lord Orchid, también. Los 3 enlaces ya los envié con el enlace del formulario, ya hasta ahí llega, listos. ¿sí? Listos, sí, perfecto. Ah, Entonces, perfecto. eso hace pues que ya sean parte del semillero. Listos, en Mm. este momento ya está, quienes habían confirmado o le han dado como en interés en participar, ya lo confirmaron. Entonces, pues a quien les falte, creo que queda otro momentico para que registren la asistencia. Además, pues Sí. agradecerle a la profe Melissa por compartirnos sabiamente todos sus conocimientos con nosotros y pues